Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo soy la doctora Natalia Llanos, de La Rioja. Vamos a presentar un caso de la región del centro, que lo componen las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja. Es la región al centro de Sati, y hoy nos acompañan varios disertantes de varias personas de la región, y el caso está vinculado al Hospital Privado Universitario de Córdoba. Quienes van a presentar el caso son el doctor Ezequiel Manrique, miembro de SATI, coordinador de la UTI del Hospital Privado Universitario de Córdoba, y el doctor Ignacio Ledesma, también miembro de SATI y coordinador junto con el doctor Manrique de la UTI del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Como panelistas vamos a contar con la presencia de la doctora Claudia Fernández. Ella es secretaria de la filial SATI de La Rioja, jefa de UTI del Hospital de Clínicas de La Rioja, que en este momento es el hospital de referencia para COVID-19, y es miembro del Comité de Crisis en la provincia de La Rioja. La doctora Karina Tolosa, que es secretaria de la filial SATI de Catamarca, jefa de 2 unidades de terapia intensiva en su ciudad, del Hospital San Juan Bautista y del Sanatorio Junín, y es miembro de la comisión directiva de SATI también. Y nos faltan otros panelistas que los va a presentar mi compañero, el coordinador, el doctor Enrique Agüero, que... Hola, hola Natalia. Hola, ¿cómo estás, Pipi? Bien, bien. Llevar adelante la región al centro, y él es de Santiago del Estero y va a presentar a nuestras otras 2 panelistas. Bueno, soy el doctor Enrique Agüero, soy de Santiago del Estero, también soy médico intensivista. También nos acompañan como panelistas la doctora Daniela Olmos, que también es médica intensivista de la ciudad de Córdoba. Ella es médica de planta del Hospital Municipal Príncipe de Asturias, de ahí de la ciudad de Córdoba, y la licenciada Mercedes Guipierro, que es kinesióloga, especialista en cuidados críticos y es jefa del servicio de kinesiología respiratoria del Hospital Regional Ramón Carrillo de aquí de Santiago del Estero. Hola, buenas noches, ¿cómo le va a todos? Bueno, estamos acá con mi compañero y amigo Ignacio Ledesma. La idea es presentar la experiencia que tuvimos nosotros con un paciente. La verdad, por suerte, no ha habido demasiados casos acá en Córdoba, han sido en lugares así puntuales. Así que, bueno, de esta manera, bueno, daremos nuestra experiencia con lo bueno y lo malo que hemos hecho, como para ver qué podemos aprender y sacar de todo esto. Les dejo con mi compañero. Bueno, buenas tardes, soy Ignacio Ledesma, coordinador de la terapia intensiva de este hospital. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el caso, que se trata de... No está dando el PowerPoint. Ahí está. Bueno, se trata de un paciente de 67 años que ingresó el 20 de marzo. Es importante el tema de la fecha porque, bueno, ustedes lo habrán vivido, fue muy vertiginoso el flujo de información, tanto a favor como en contra de distintas terapias, por lo cual es por eso importante tener en cuenta. Como antecedente de relevancia, este señor, dislipémico, un vasospasmo coronario que requirió angioplastia en el 2007, sin necesidad de que se le pusiera un stent, ex tabaquista, que quedó con bronquitis crónica y enfisema pulmonar, y consulta en la guardia el 20 del 3 por un síndrome febril de 24 horas de evolución, con el antecedente inmediato de un viaje a Miami, que cumplió, pasó por Uruguay y cumplió su cuarentena en su casa, y además de esta fiebre se le asoció odinofagia y tos seca, sin presencia de disnea, por lo cual consulta a la guardia, se lo hisopa y le da positivo. En ese momento los protocolos indicaban que todo paciente con hisopado positivo tenía que permanecer internado, así que el paciente, a pesar de no estar descompensado ni tener ningún otro síntoma más allá de la odinofagia, quedó internado. En su momento tenía un laboratorio sin leucocitosis, una buena perfusión, unos gases que como ven estaban conservados, con 47 de CO2, 28 de Bica, una PCR negativa,
y en su momento se le indicó acitromicina y hidroxicloroquina, que en ese momento también estaba muy en boga, y tenía esta tomografía, en la cual se observan pequeñas sutilezas de vidrio esmerilado ahí en la base derecha, cosas muy sutiles y que no implicaban ninguna clínica más allá de la fiebre para el paciente. Entonces, permanece internado en sala común y al cuarto día comienza a requerir oxígeno y también persiste febril. Además de estos síntomas, en cuanto al examen físico, se le objetiva una saturación de 90% con una FIO de 0,4, taquipneico, pero sin mala mecánica, sin utilización de músculos accesorios. Entonces, en este contexto, en sala común se sospecha una sola infección bacteriana, se cultiva y se le empieza a hacer triaxona empíricamente, y además lopinavir ritonavir. El paciente continuaba sin una actividad inflamatoria marcada, porque tenía blancos normales y una PCR de solamente 2,6. En ese momento tenía esta radiografía, que, como vemos, comparado con la TAC, ha progresado un poco con respecto a los infiltrados. Después de esto continúa requiriendo más oxígeno, por lo cual se decide su pase preventivo a terapia intensiva, y ya en el 7º día de su internación en el hospital, ya su 2º día en terapia, el paciente continúa progresando su hipoxemia, más taquipneico, y debido a progresión de hipoxemia y que ya sí se presentó disnea, se decide intubación con ventilación mecánica protectiva y pronación precoz, siendo previo a esto una pronación con el paciente vigil, que no presentó una gran mejoría. Además de esto, se hizo una ecografía pulmonar que tenía un patrón intersticial bilateral, sin condensación ni derrame pleural. Esta era la placa que tiene post-intubación, bastante parecida a la del ingreso a terapia, pero que podría objetivar una progresión de los infiltrados a nivel vivasa. En este momento, como remarcable, tenemos un laboratorio con una ferritina de 3300, que llegó a tener 5900 en el pico durante su internación acá en terapia, un fibrinógeno de 700, una GOT de 49, GPT de 45, GGT de 63, FAL de 49, triglicéridos de 568 y una ecografía abdominal sin visceromegalias. Esto lo traigo a colación porque se vio una relación entre esta infección y el síndrome hemofagocítico, y en este paciente le daba un porcentaje alto, por lo cual se le inició corticoides, con la dosis que está descrita acá, 125 cada 12 por 3 días, y después quedó con un mantenimiento de hidro de 100 cada 8 por 12 semanas. Eso fue en una etapa inicial. A posteriori, este paciente presentó como complicaciones relevantes una gran cantidad de intercurrencias infecciosas, como es una traqueobronquitis por un germen KPC, síndrome febril con cocos gram positivos, bacteriemia por enterococo, traqueobronquitis por pseudomonas, múltiples, traqueobronquitis con otros cocos, PCR para cándida positivo, citomegalovirus, ITU, un VAL con hongos filamentosos. Entonces, esto lo traemos a colación porque podrían tener una relación directa con los corticoides y seguramente han tenido una relación muy importante con respecto a la estadía de este paciente, que ya, como vamos a ver, ha sido bastante prolongada en la terapia, negativizando su hisopado, que se lo hacía semanal para controlar su negativización, a los 63 días recién, y que en todo este interín el paciente permaneció febril persistente, que uno se lo puede atribuir tanto a la positividad del hisopado como a estas múltiples intercurrencias que tuvo en estos más de 60 días. Dado que continuó febril y no estábamos seguros de que fuese todo infeccioso, se le hizo una PANTAC para evaluar si no hubiese alguna colección o algún otro tipo de complicación que se nos estuviera escapando, en la cual, como positivo, se encontró un tromboembolismo evolucionado. A ver si les puedo mostrar dónde se encuentra acá. Que se puede encontrar aquí en esta llama, que ya tenía signos de recanalización, es decir, un TEPA crónico,
que no lo descompensaba desde el punto de vista hemodinámico, ni en cuanto a su hipoxemia, que ya vamos a ahondar un poquito cómo fue el manejo ventilatorio, y que hasta este momento el paciente no estaba anticoagulado, y después de esta tomografía se decidió avanzar con la anticoagulación, que se hizo con enoxaparina 80 cada 12. En ese momento él tenía una función renal normal, que capaz que la pasé un poquito rápido en la diapositiva, pero como complicación inicial este paciente tuvo un fallo renal agudo con requerimiento de diálisis. Y una vez superadas todas las complicaciones que tuvo, lo pudimos pasar a piso después de 80 días de internación en UTI, en tubo entero, lógicamente traqueostomizado, y con una severa miopatía, que es en este momento lo que lo mantiene en el hospital. Entonces, como para discutir un poquito de las cosas que fuimos haciendo, con respecto al manejo ventilatorio, siempre se abogó por no utilizar ventilación no invasiva, ya sea BNI. El manejo no ventilatorio de estos pacientes, es decir, no se podía utilizar BNI, no se puede utilizar cánula de alto flujo, que esto con el correr del tiempo se fue flexibilizando y salieron varias publicaciones en las cuales sí se las consideraba como una herramienta, pero en una primera instancia era prácticamente mala palabra. Después, otra cosa para discutir es el prono precoz y el prono vigil, que de acuerdo a al impacto pulmonar que tiene este paciente se podría haber beneficiado más o menos. En este caso nosotros creemos que es un fenotipo H, no, o sea, con buena complacencia, como lo pudimos evidenciar a través del monitoreo respiratorio, con un infiltrado pulmonar que si bien lo tenía, no nos limitaba con respecto a los volúmenes, no requeríamos PIP alta, entonces por eso creemos que el prono en este paciente no fue tan efectivo como podría haber sido en otro fenotipo. Y el prono vigil, que para estos pacientes, si bien no fue nuestra experiencia, pero en otros lugares han tenido una muy buena respuesta, capaz que se podría empezar a utilizar en algunos pacientes muy seleccionados, rompiendo un poquito ese tabú de que el prono tiene que utilizarse solamente en un paciente que está en una situación de vida o muerte. En este paciente, otra cosa para discutir fue la disfunción en la diafragmática, y que en este caso nosotros tuvimos un paciente que estaba extremadamente catabólico por la fiebre, por las múltiples intercurrencias que tuvo. Entonces sería para plantear si el coronavirus no tiene alguna injerencia en cuanto al diafragma en sí, porque se han hecho múltiples estudios, sobre todo en España estaban haciendo, si no tenía lesión directa del coronavirus a nivel muscular, porque en este paciente fue llamativa la miopatía que tuvo, que se viene recuperando, pero prácticamente estaba parapléjico, cuadripléjico. La traqueostomía es otra de las cosas que discutimos en su momento, porque la tendencia en una primera instancia fue la de hacer una traqueostomía demorada, y que esto probablemente obedezca a ciertas medidas capaz que extremas en el sentido de protección del paciente, pero teniendo en cuenta la evidencia que hay de estos pacientes, que la traqueostomía beneficia el manejo, hace más fácil el tema de la terapia física, en una de esas tendría que poner en la balanza riesgo-beneficio el tema de la traqueostomía, utilizando los mismos parámetros que para otro paciente, siempre y cuando el servicio que lo hace cumpla con las medidas de protección. Y esto es un resumen de cómo fue evolucionando la ventilación con este paciente. En las primeras 48 horas nosotros tuvimos un pulmón normal, con una complacencia de 60-55, sin dificultad para tener una presión de distensión aceptable, utilizando PIP que iban entre 7 a 8 o 6, fluctuando en esos valores, que en las 48 horas se agrega una neumonía de ventilación mecánica, que en ese momento sí tuvimos que llevar la PIP hasta valores más altos, teniendo una PIP óptima de 12, y tuvimos que utilizar volúmenes más protectivos, y que sí lo que tuvimos en este paciente en particular es un deterioro del intercambio gaseoso, pero a predominio de espacio muerto, es decir, este paciente necesitaba un volumen minuto muy alto, por lo cual nosotros tuvimos que, para mantener una ventilación protectiva,
utilizábamos volúmenes bajos y frecuencias respiratorias que llegaban hasta 34 para mantener un pH aproximadamente de 720-725. Eso fue una gran dificultad y que en nuestro caso nos ayudó mucho la humidificación activa, logramos una mejoría de la CO2 con eso, y en una tercera instancia, que iría aproximadamente desde las 2 semanas de tener internado el paciente acá, un intento de weaning, pero que entre las múltiples infecciones y la miopatía que presentaba el paciente, además de la alta demanda de volumen minuto, nos dificultó muchísimo poder avanzar en modos espontáneos, pero que bueno, después de un tiempo se pudo conseguir. Para continuar, con respecto a las cosas que tenemos para discutir, es las terapias farmacológicas, y que como vimos, en una primera instancia lo que estuvo más de moda fue la hidroxicloroquina asociada a citromicina, después vino el ritonavir con el lopinavir, los esteroides que se usaron en prácticamente todos los pacientes graves, la ivermectina, que también nosotros la utilizamos en una monodosis, que no nos rindió beneficio, y la anticoagulación, que es una de las cosas que sigue estando muy discutida, y que para repasar, con la hidroxicloroquina se descartó su uso, se vio que no era beneficiosa, ritonavir tampoco, los esteroides se vio que inclusive eran perjudiciales en algunas series, la ivermectina todavía no hay ninguna cosa concreta a favor o en contra, y con respecto a la anticoagulación, hay bastante evidencia, digamos, de la experimentación y de que estos pacientes tienen una situación protrombótica. Por otro lado, en vista de que la evidencia de lo que estaba escrito no era tan concreto, nosotros charlamos con otros servicios, como reumatología, o como el servicio de angiología, que maneja pacientes que tienen estados protrombóticos y cómo manejan ellos estas situaciones, y el manejo de ellos se basa más en la disminución de la actividad inflamatoria y no tanto en la anticoagulación, ya que al mejorar la actividad inflamatoria se acomodan todos los factores y eso mejora la coagulación. Entonces, nosotros en el balance que hicimos, que teníamos procoagulación, teníamos un dímero D alto, una ferritina muy elevada, y que además era una neumonía, lo cual ya de por sí es un factor independiente para para la trombosis venosa profunda, y en contra teníamos que el paciente nunca tuvo hipoxemia severa, el prono que nosotros hicimos fue un prono precoz, apenas lo intubamos, pero no porque el paciente estuviese hipoxémico, el paciente no tuvo TBP, el paciente no tuvo distensión del BD, el paciente nunca estuvo inestable hemodinámicamente, y además, en una primera instancia tuvo un fallo renal agudo, lo cual iba a ser más complicado el manejo de la anticoagulación, y es por esto que nosotros nos decantamos por una conducta expectante con respecto a la anticoagulación, y sí lo que utilizamos fue una dosis un poco más alta de parinoprofilaxis, utilizando 5.000 unidades cada 8. Y con respecto a la, bueno, como les decía, a la evidencia, hay, bueno, un montón de papers, yo remarqué un par nomás, en el cual en algunas series les fue mejor a los pacientes que tenían más actividad inflamatoria con el uso de parina, y hay otra, digamos, hay mucho que habla de que estos pacientes tienen un estado procoagulante, que sugieren anticoagulación, en otros casos sugieren anticoagulación con valores más altos de los normales inclusive, y bueno, básicamente eso, digamos que la evidencia habla de que en estas situaciones tenemos un estado procoagulante. En nuestro razonamiento, esto no fue suficiente para indicar una anticoagulación de forma empírica, así que por eso lo esperamos, y bueno, el paciente por suerte anduvo bien, y bueno, en este momento ya pudo pasar a sala. Así que bueno, eso vendría a ser el resumen de lo que ha sido nuestro paciente, que nos costó mucho, nos hizo transpirar mucho, pero por suerte, bueno, lo pudimos sacar adelante. Y bueno, eso sería todo. Primero, con respecto al PronoVigil, que justo en el webinar pasado el doctor Ríos estuvo hablando, quería saber con qué método de oxigenoterapia estaba el paciente y qué respuesta obtuvieron, y si tuvieron algún tipo de protocolo o lo hicieron como modo de prueba, digamos.
No, básicamente primero lo hicimos como modo de prueba. En ese momento el paciente no estaba en la cuestión descompensada, estaba con la oxigenoterapia por máscara Venturi, con una FiO2 entre 40% y 50%. No se usó ningún protocolo, como te digo, fue a modo de prueba. Y la verdad que no duró mucho porque el paciente se sentía incómodo, no colaboró demasiado, entonces estuvo, digamos, no más de una hora para que te dé una idea, entonces no te puedo decir si tuvimos una buena respuesta o no. Claro, sí. Y después otra cosa en cuanto al manejo en terapia, ¿qué qué técnica usaron para obtener las muestras respiratorias? Porque tuvo 2 infecciones asociadas. Todos aspirados traqueales. Aspirado traqueal. Y hoy hicimos solamente un BAL donde se objetivó los filamentos con galactomanano positivo, así que se lo trató como aspergilosis. Y la última, y ya, ¿en qué día de ventilación mecánica le hicieron la tráqueo y con qué técnica? El día 24, hipercutáneo. Buenísimo. O sea, no estaba negativizado todavía el COVID. Hola Ezequiel. ¿Qué tal? La verdad que los felicito por la presentación, la preparación del caso, cable, paciente trabajoso, veo que han trabajado muchísimo, 80 días en terapia intensiva, increíble la cantidad de complicaciones que ha hecho. Uno por ahí se centra en el coronavirus y cree que los pacientes tienen solamente coronavirus, pero aquí vemos que los pacientes tienen múltiples complicaciones y los tratamos como un paciente de terapia intensiva, no es un paciente de la unidad COVID, digamos, es un paciente de terapia intensiva. Entonces ahí aplicamos todos nuestros conocimientos de intensivistas, digamos, para tratarlos, la verdad que increíble. También veo que el paciente ha ingresado el 20 de marzo, en esa época todos en la Argentina estábamos prácticamente preparando nuestras unidades COVID. No se sabía mucho, no se sabían los tratamientos, la mayoría de los tratamientos eran empíricos, como les ha pasado aquí con este paciente. Yo veo que han hecho muchos tratamientos que después se han desestimado, se han discutido y todavía están en discusión, digamos, todavía no hay nada dicho sobre el COVID, así que la verdad que es un caso emblemático de lo que ha pasado en los primeros pacientes internados que ha habido en la Argentina, digamos. Ahora, por suerte, ya tenemos un poco más de entendimiento y nos estamos intentando protocolizar. Yo les quería hacer una pregunta. Cuando vi al principio que ustedes lo internan y el primer hisopado, la primera PCR le sale negativa. No, la si primera tengo entendido. que está ahí negativa es para la gripe. La que figura ahí negativa es PCR negativa. Bien, porque habían empezado con hidroxicloroquina. Bueno, la verdad, nada, felicitarlos nomás y dejarlo a los panelistas que sigan haciendo preguntas y haciendo comentarios, pero los felicito porque la verdad que se nota que han trabajado muchísimo. No sé quién quiere seguir de los panelistas. Hola chicos, sí, de acá de La Rioja, Claudia, ¿cómo están? Realmente, wow, el 20 de marzo estábamos, como dice el Pipi, preparándonos y no sabiendo para dónde correr. Nosotros tuvimos nuestro primer caso sospechoso el 2 de abril y también fue todo un boom porque entró un sospechoso y era primero para todos y cómo lo manejábamos y el uso de los equipos de protección y bueno, ni más hablar del tratamiento, ¿no? Muchos días, de 63 días para que negativice. Nosotros acá en La Rioja tuvimos casos que llegaron a 30 días para negativizar en moderados. Y bueno, la pregunta es muchas, pero lo más importante en este caso es el hecho de si la función renal de él se deteriora en qué día de la internación. Después del 10º día, o sea, cuando empieza a hacer la falla orgánica, digamos. Bien, ¿y en ningún momento necesitó inotrópicos? No, eso no. Y eso es una cosa que se vio, que estos pacientes, como ingresan como un paciente respiratorio, uno trata de tenerlos bien sequitos, pero
en estos pacientes a veces uno se pone muy celoso en tratar de mantener un balance neutro-negativo, olvidándose de las pérdidas insensibles tan altas que tuvo en este caso, y bueno, y por lo que uno ha leído también pasa en otros casos, es decir, no se ha visto una lesión directa del riñón por parte del coronavirus, sino que puede ser iatrogénico por un excesivo balance negativo, siendo que muchos de estos pacientes no tienen un pulmón que justifique que uno tenga que tener un balance negativo tan marcado, es decir, Sí, los pacientes, no tiene un pulmón duro, no son pulmones duros, ¿no? claro, no tienen un paciente que tiene un aumento de la permeabilidad muy marcado, no tiene ocupación alveolar, entonces a veces uno es más papista que el papa con los fluidos, y eso termina obviamente perjudicándolo. El uso de antibióticos, ustedes los fueron escalando con uso de biomarcadores antes del día 10, debido a que la insuficiencia renal nos desestima, por ejemplo, una procalcitonina. ¿Usaron biomarcadores? Y nosotros nos guiábamos, estábamos un poquito empantanados en eso, porque al tener el paciente una actividad inflamatoria tan alta, es decir, tenía leucocitosis que tuvo permanente el señor, que uno le puede echar la culpa a los corticoides, le puede echar la culpa a la PCR positiva, a las intercurrencias, lo mismo para la PCR y lo mismo para la procalcitonina. Entonces, con este paciente no nos quedaba otra que hacer cultivos muy frecuentes y los recultivábamos prácticamente todas las semanas y de ahí íbamos viendo, y aparte, si nos salía algo, teniendo en cuenta todos los antecedentes previos, nos guiamos un poquito con la terapeuta antibiótica porque ya prácticamente nos hemos quedado sin antibióticos por echar. Claro, sí, incluso tuvimos hasta la discusión, No, claro. porque llegó a estar con fiebre persistente durante 40, 50 días, entonces hasta logramos que los cardiólogos le hicieran un ecocardio transesofágico, con lo que implica también, siendo todavía el paciente también positivo. Claro, no. Positivo 63 días. Y cuando se habló de la miopatía severa y alguna lesión muscular extracardíaca, porque solamente se hablaba en todos los estudios de lesiones a nivel cardíaco, la miopatía es por eso la dosificación de la troponina en algunos pacientes. La pregunta es, ¿la nutrición del paciente se demoró? Porque puede estar asociada a la desnutrición también, ¿no? No, con la nutrición en ningún momento tuvimos problemas por ahí que se ha visto que debido a la hidroxicloroquina tenés por ahí mucha disfunción gastrointestinal. La verdad con él tuvimos suerte y siempre toleró muy bien la vía enteral. Así que con él le pusimos 130 gramos de proteínas con módulo proteico. Inicialmente fue endovenoso y después se lo logramos poner vía enteral, así que tuvo un buen aporte proteico y de calorías. La verdad que la deuda calórico-proteica con él no fue demasiada. La atribuimos más, que esto es la otra discusión, que creemos por ahí, que por ahí solamente es la nutrición, si no falta la rehabilitación física, que por el miedo de entrar con estos pacientes, yo no sé si esto se demoró más la salida del paciente por el miedo a entrar, a disminuir el contacto y todas estas cuestiones, que no tuvo sí la rehabilitación física adecuada. En eso sí no fue lo óptimo, digamos. Y para iniciar la alimentación, ¿tuvieron en cuenta la PAFI? No, porque no tuvimos una hipoxemia menor de 100, entonces no estuvo chocado, entonces la verdad que a las 24 horas comenzamos como con cualquier paciente y ningún problema. Bien, no, porque viste que está la discusión que Dubin dice que no alimentación con PAFI menor a 150, y bueno, siempre está la discusión esa, entonces, y los nutricionistas por otro lado, no, y nosotros queremos alimentar al paciente, por eso era la duda. No tengo más preguntas. Creo que Dubin lo va con el objetivo de que uno cree que lo quiere alimentar y nosotros en realidad lo que hablamos eso, vamos hacia el hecho del soporte metabólico, no de la alimentación en sí. Otra pregunta, ¿lo bloquearon? No, infusión no. Era en algún momento cuando estuvo donado o en algunos momentos que hacía fiebre se desadaptaba y con sedación no alcanzaba porque requirió dosis muy alta de sedación también. Fue algo muy ocasional, pero nosotros no usamos de rutina lo que es neuromusculares si el paciente se puede adaptar con sedación.
Entonces, con este paciente en algún momento utilizamos bloqueantes, pero no, en infusión no. Y otra A mí lo pregunta que es que, más sí, ¿qué se siente tener 60 días un paciente con COVID positivo? Pasó a ser parte de la rutina Sí. ya en un momento. En ¿cada terapia. cuánto le hacían el hisopado? Cada 2 semanas se hacía el Ah, hisopado. cada 14 días. Y seguía dando positivo, qué bárbaro. El clearance estaba muy disminuido. Te hago una pregunta, Ezequiel. Ahí veía a los dos que habían usado 2 semanas hidrocortisona, 300 miligramos día, y el paciente no estaba en shock, digamos. El criterio era de usar los corticoides para... Contra la hiperinflamación que Claro. tenía el paciente. Ah, por la hiperinflamación. Y eso también podría haber contribuido a la miopatía. Sí, sí, obvio, seguro. Claro, claro. Bueno, hay que comentar ahora que los corticoides tienen la indicación en el COVID, la indicación clásica, digamos, que es el paciente que necesita El vasopresores por distrés. una supuesta insuficiencia suprarrenal en shock con altas dosis de vasopresores. Eso hay que ir aclarando, que era cómo han ido cambiando las cosas y los tratamientos. No, no, sí. Eh, Sí, la indicación es esa. Si tiene indicación por otra causa, no por el COVID, se pone. Si no, no, eso está claro. Bueno, no sé si quieren hacer los panelistas alguna otra pregunta o algún... Si no, vamos Sí, a... sí, Ahí. una pregunta. Primero felicitarlos por la presentación, ¿cómo están? Presentación del caso, realmente tener un paciente así debe haber sido bastante dificultoso. Y bueno, mi pregunta es referida al tema de cómo tomaron las muestras, con qué medidas de equipos de protección personal, si ya en esa época, digamos, en febrero, marzo, recién estaba saliendo todo lo que es las medidas de prevención, si cada vez que tenían que cuidar a ese paciente estaba solo en la terapia o estaba aislado o tenían otros pacientes con COVID, si los cuidados que han tenido para ese paciente con respecto a la realización, los cuidados que han tenido cuando se lo pronó, si los hisopados que han tomado han sido positivos, ¿verdad? Cuando le hicieron una traqueostomía. Bueno, básicamente así. Bueno, de todo lo que es el equipo de protección personal, como mencionábamos, sí, había al principio todo este temor, todo este miedo, así que el día de la intubación fue el único día que se utilizó el overol, el mameluco, que lo utilizó la persona que lo intubó, que fue una de nuestras médicas, fue incluso como todas estas cosas pasan a la noche. Y bueno, nada, después la verdad que por ahí uno se pregunta si hace falta tanta protección, porque la verdad desde el Comité de Infección del hospital, un poco también para ahorrar en el gasto de tanta bata y tanta cosa, lo que se terminó haciendo fue el uso de las batas hidrorrepelentes o hemorrepelentes que se utilizan en quirófano. Entonces se armaba el kit y la persona que entraba se le daba el kit y después esa bata se iba a la lavandería identificada como COVID, y de esa forma como que el hospital ahorró un poco, y la verdad que no se usó nada sobre eso, nada fuera de lo habitual. Se ponía esa bata, se ponía el barbijo N95 o el barbijo quirúrgico según la actividad que se hiciera, el doble guante y la escafandra con las antiparras. Así que, pero no hubo necesidad de ponerse, digamos, el mameluco ni nada, ninguna otra cosa así exorbitante como para una buena protección. Sí, otra ventaja que por ahí tenemos al no haber tantos pacientes, nuestra terapia está sectorizada, o sea que son todas habitaciones, casi todas individuales, y esta, como es la habitación que generalmente se usa para trasplante, tiene una antesala. Entonces facilitaba lo que era la retirada y la colocación del equipo de protección, digamos. Entonces ahí uno se lavaba las manos, etcétera, todos los cuidados que uno debería tener. No puede venir la de...
Y como te digo, los cuidados, todo lo que es hisopado, traqueostomía, cuando lo llevaban al quirófano, le hicieron la traqueostomía ahí en la sala. Fue en terapia en la habitación de él, digamos. Ajá. No es O que sea que lo tenían totalmente aislado, los pacientes. Sí, no es una UTI abierta, digamos, que están todas las camas en la misma sala. Ajá. ¿Y los pacientes ahí tuvieron algún contagio de algún personal médico? Nadie. No, nadie se contagió, se hizo el testeo también cada tanto de acuerdo al grado de exposición y nadie resultó contagiado, por eso ya hay a charlar con alguna gente si es necesario tanta protección o si no simplemente tener el cuidado necesario. Bien, ¿no? Bastante bien. Los felicito. Otra pregunta que me quedó a mí, que nosotros tuvimos como experiencia y lo fuimos viendo con el primer paciente, el segundo, es el hecho de, nosotros el paciente ingresaba a sala y nuestro criterio de terapia intensiva era hipoxemia refractaria. Y tuvimos mala experiencia para 2 pacientes en los cuales lo ingresamos ya cuando el paciente estaba con mucha necesidad de oxígeno y nos fue mal, porque vimos que otros pacientes COVID positivos con una saturación, con máscara al 100%, con una saturación del 93%, ingresándolo y haciéndole el tratamiento más, digamos, monitorizado en la UTI, anduvieron bien. Nosotros como experiencia nos sirvió entrar precozmente a la terapia intensiva a los pacientes. No sé si alguno tiene alguna experiencia en el momento en que ingresan a terapia intensiva. No, de los que tuvimos acá, inicialmente por protocolo de acá de la provincia, se internaba todo lo que era positivo, así que incluso acá por una cuestión de ordenamiento, inicialmente vinieron a la terapia independientemente de la gravedad, y la verdad que no pasó nada, y después cuando se mandaron a sala, no hubo ese problema. Así que vino el que tuvo que venir y nada más, o sea, obviamente, como este caso, digamos, vino a la terapia cuando empezó a tener el signo de deterioro, pero no se lo esperó hasta último momento para esta situación. Bien, gracias. Les quería hacer una pregunta. ¿En qué día después de la intubación le hicieron la traqueostomía? El día 24 fue. El día 24. Y el retraso, digamos, obedecía a que era un paciente por el tema de la bioseguridad. Sí, eso fue una cosa que íbamos tanteando, teníamos algunos conocidos que estaban en Europa y que, bueno, iban un poquito más adelantados que nosotros y expectaban los pacientes hasta 28 días o más, Claro. inclusive, para hacer la traqueotomía. Entonces nosotros por un lado teníamos la idea de que estos pacientes deberíamos haber hecho la traqueo como cualquier otro hijo del Señor, pero por otro lado teníamos la experiencia de los otros que la postergaban. Entonces, a fin de cuentas, como que buscamos algo intermedio y bueno, se lo hicimos el día 24. ¿La Y hicieron percutánea? Eso. Sí, es percutánea y eso es lo que dictan las guías de tórax, por ejemplo. Siempre abogan por lo percutáneo porque hay menos aerosolización. Bien. Bueno, ¿puedo hacer una sí. pregunta, Pipi? Sí. Quería saber si el proceso de desvinculación lo iniciaron con el paciente ya traqueostomizado o antes de traqueostomizarlo ya pudieron empezar con modos espontáneos y en qué modo lo manejaron. Nosotros empezamos con modos espontáneos, primero probamos con PAP y empezamos aproximadamente en el día 15, 16, y este paciente que por suerte de lo neurológico siempre nos acompañó, es decir, tuvo un buen despertar, pero por la mezcla de miopatía y la alta demanda metabólica que tenía, siempre costó mucho adaptarlo a PAP, entonces, por lo menos en nuestra experiencia, PAP para los pacientes miopáticos severamente miopáticos no anda bien, así que se manejó con soporte, más que nada, y fue una cosa muy, muy larga y muy ardua en ese sentido, con muchos vaivenes, pero la mayoría del tiempo, una vez superada la neumonía asociada a la ventilación mecánica, estuvo predominantemente en modos espontáneos, alternando entre PAP y soporte, pero con imposibilidad de llegar a un punto en el cual uno dice, bueno, estamos en condiciones de avanzar y actuarlo. A ese punto no llegamos.
sí fue necesaria la traquetomía. ¿Usaron algún predictor de destete, de respirador, por ejemplo, ecografía diafragmática o algo, para llegar al winning Y la ecografía diafragmática definitivo? nosotros no utilizamos regularmente, sí, para algunos pacientes puntuales. De todas formas, en este paciente tratábamos de entrar lo menos posible el ecógrafo. Lo que más que nada nos basábamos es en la observación clínica y en la medición de la P01. Eso es para nosotros la piedra angular de avanzar en el winning. Y en este paciente, bueno, siempre tuvimos P01 que no eran las óptimas, siempre con requerimientos de su aporte por encima de 10, 12, siempre volumen un minuto alto. Entonces eso era más que nada lo que nos frenaba para avanzar en la extubación. Bueno, si Acá, quieren, Muy bien, gracias. no sé si acá no, Karina. sí, No, 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 que por- acá las preguntas que nos están haciendo, eso, sí, los preguntas y nos eso. dijeron, ¿cómo les fue con las escaleras por decúbito? ¿Con qué drogas lo fueron dejando? ¿Qué PAFI tenía al principio para cuando lo conectaron a BNI? Esas son algunas de las preguntas. Bueno, con la escala por decúbito, por esta cuestión de la poca frecuencia, digamos, de entrada del personal, hizo una escala sacra que llegó a ser grado 2, pero no progresó de eso. ¿Cómo? Que lo bañamos. Ah, y que bueno. Y después, con respecto a lo de la BNI, no le hicimos nunca BNI, así que por eso nada. Y lo de la PAFI nunca estuvo por debajo de 150, siempre fue arriba de eso. Cuando lo intubamos tenía 146 de PAFI, que fue lo peor que tuvo. ¿Usaron siempre circuitos cerrados de aspiración o Sí, no? sí, por protocolo acá usamos siempre circuitos cerrados. Preguntan también si lo dializaron al paciente. Sí, lo dializamos, que inicialmente empezó nefrología, como nefrología no sabíamos bien si la máquina le andaba o no andaba, lo terminamos dializando nosotros con una terapia lenta, no tenía indicación, pero terminamos haciendo eso y con eso la verdad que lo manejamos y el paciente a los 5 días empezó a recuperar función solo. Acá preguntan a qué le deben la ira, pero bueno, ya lo habían respondido que podía haber sido porque lo habían secado, me parece que contestaron recién, ¿no? Le habían hecho balances negativos. Cari, ¿Sí? ¿podés leer el aporte que hace el doctor Nicolás Douglas? Él es nuestro neumonólogo acá en la provincia, Sí. y hace un aporte que dice, la evidencia de la utilidad de esteroides es indirecta porque deriva de otros virus. Lo que hay en COVID es trabajos chinos con muchas deficiencias metodológicas. Hay un trabajo del doctor Fadel con dosis bajas e inicio precoz con muy buenos resultados. Y él recomienda un artículo que quedó ahí en el chat, que si quieren después lo podemos ver. Y también él nos dice que hay que tener cuidado, como veníamos hablando, con los balances negativos, porque también aumentan la probabilidad de trombosis, además de la injuria renal. Aquí leo un comentario también de Susana Bauque, que también es una médica intensivista, muy conocida de la SATI, que dice que sabemos que en los modelos de cultivo del virus a los 10 u 11 días ya no hay virus vivo, por lo cual la PCR positiva parecería una huella inmunológica, como lo vemos en otras patologías. Y les pregunta si creen que si hubiera sido un dato en este paciente, si se hubiese sabido en este paciente, hubieran cambiado el manejo, se hubieran dejado, lo hubieran sacado del aislamiento, digamos. Nosotros también tenemos la duda de que si esos hisopados positivos realmente significaban actividad del virus, justamente basado en esto. Pero bueno, digamos, era una duda que no podíamos evacuar, porque no se podía cultivar el virus justamente, que hubiera sido el ideal. Y sí nos hubiera hecho sacar el aislamiento al paciente más precozmente.
Pero bueno, en todo este contexto de paranoia que hay dando vueltas, Y también hay que tenerlo en cuenta. encima tocó la fibra de que apareció el brote en el hospital italiano de acá de Córdoba, Claro. entonces se armó bastante revuelo, así que estaban muchos sensibles. Igualmente, cuando dio negativo también estaban en duda si sacarlo o no, y ahí fue que presionamos nosotros, porque en realidad el paciente tenía que seguir aislado por contacto debido a los gérmenes multiresistentes que tuvo. Entonces, al final, con esto de que uno anda con barbijo permanente, más toda la cuestión del aislamiento de contacto, es como que el paciente en sí seguía aislado. Sí, hay muchas preguntas del prono. Preguntan si le hicieron el prono después que estaba ventilado, no del prono vigil. Hay preguntas de prono vigil, pero sobre todo después de la intubación, qué protocolo siguieron, cuándo empezaron con el prono, cuánto tiempo lo tuvieron pronado y si vieron que dio algún resultado positivo. Hicimos los dos, pronovigil, y después cuando lo intubamos, lo programamos inmediatamente post-intubación. Repito, no fue porque el paciente tuviese hipoxemia, el paciente nunca tuvo requerimiento de una FIO2 de más de 0,5 en toda su internación. Y digamos, la duración se le hizo de acuerdo a lo establecido previamente, o sea, 18 o 24 horas. Fueron 2 días de prono, pero que en vista de que no mejoró sustancialmente, y todo este tema también de que tenía que entrar mucha gente y todo eso, decidimos no persistir con la pronación. ¿Qué cosas hubiesen cambiado, chicos, hoy con el diario del lunes? ¿Qué cosas hubiesen cambiado en el manejo de este paciente que creen ustedes que hubieran resultado cruciales para toda la parte secuelar del paciente? Y, Capaz que no le hubiéramos hecho el pulso en corticoides. sí. Y después de lo otro, creo que nada. Era una... Capaz no ser tan estricto con el balance negativo, ponele, por decir algo. Y bueno, hay algunas cosas que están probando también para el manejo de la actividad inflamatoria, como inhibidores del JAK2 o algunos biológicos, que capaz hubiéramos probado algo de eso, pero bueno, ya con los corticoides nos fue muy mal en el sentido de que, bueno, la cantidad de infecciones que tuvo y probablemente el impacto que han tenido en la miopatía. En una de ellas también lo salvó la vida. Nunca lo sabremos. Sí, por eso. Sí. Bueno, felicitaciones, chicos, la verdad que nos enriquece mucho compartir las experiencias entre terapistas, kinesiólogos, enfermeros, enfermeras. O sea, es muy, muy rica porque vemos que a pesar de que hay muchísimas publicaciones y esta infodemia que tenemos de información todo el tiempo, que da marcha atrás y que va para adelante, cada equipo toma una postura y digamos, y le da para adelante con las cosas que tienen su terapia, ¿sí? A veces no tenemos la cantidad de recursos humanos para pronar un paciente, me imagino tener que pronar 15 pacientes, debe ser tremendo. Así que la experiencia de cada uno de ustedes nos ayuda un montón, nos sentimos cerca para poder preguntar, como lo hizo toda la gente que está participando. Tenemos más de 400 vistas por el Facebook en vivo y más de 105 participantes por Zoom. Así que un éxito. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Dani Olmos había hecho un aporte acá en el chat, que no sé si lo puede decir ella, si no yo se los transmito. Dani. Creo que no puede conectar el micrófono, pero está bueno el aporte porque es la misma experiencia que tuvimos nosotros de la ventilación precoz, tenemos mejor pronóstico. Sí, y lo que ella dice es que no hay que perder de vista tampoco la refuncionalización de los pacientes, es decir, esta rehabilitación integral y efectiva para los pacientes para reducir las discapacidades, ¿no?
de los que sobreviven. Así que, bueno, ese es el aporte de Dani Olmos, y no sé si se contestó la pregunta, si se usaron diuréticos en algún momento. Los diuréticos se utilizaron ya en una etapa, digamos, intermedia de su internación, cuando ya el paciente empezó a recuperar un poquito de balance en el contexto de que se le clavó el riñón. Entonces, para tratar de mantener un balance aceptable, en un momento, durante unos pocos días, utilizó una infusión de furosemida de dosis baja, pero nada con intención de acomodar el balance, nada más. Y ya en una etapa ya de utilización, por decirlo de alguna manera, pero no en la etapa aguda. Yo lo que quería preguntar, la traqueostomía precoz, ¿por qué no la hicieron? ¿Porque igual seguía dando positivo o después que dio positivo la decidieron hacer igual? ¿Por qué no la hicieron al principio? No, fue una decisión ¿Esperaban clínica. que sea negativo? No, fue una decisión clínica más que por la cuestión de positivización. El paciente, a medida que parece que iba mejorando un día, al otro día se volvía a poner clínicamente mal, incluso varias veces es como que dijimos, bueno, nos quedamos sin paciente y bueno, nada, entonces terminó demorándose un poco por esa situación de decir, bueno, se estabilizó, se acomodó un poco y ahí decidimos ya ver el tema de la traqueostomía, pero no fue por miedo, digamos, a este tema de que era positivo o no. En definitiva, por lo que veo, el miedo no lo tenían con este paciente, ¿no? O sea, se trabajó como si fuese sido un paciente séptico o un paciente infectado y se lo trató con de los mejores cuidados, me parece, ¿no? Y hubo de todo, obviamente, yo no voy a decir que todos estuvieron tranquilos, ni que todos lo hicieron así tan libre de cuerpo, pero creo que con esto de que uno fue trabajando y dando seguridad, digamos, creo que eso también alentó a que varios entraran, y esto de que iban dando los testeos, digamos, al personal negativo también ayudó a que se vio que las cosas se estaban haciendo bien, y bueno, nada, eso. Pero como te digo, al principio sí, que a ver cómo me pongo, cómo va, y después ya como con el correr de los días, con tanto tiempo, ya se hizo parte de la rutina. Claro. Chicos, ahí Ariel Barros, si podés habilitarle un minuto el micrófono al doctor Gustavo Douglas, que quiere hacernos un aporte. Y en el contexto, cuando tenían pacientes COVID, ¿ustedes hicieron equipos exclusivos para el manejo de COVID o el mismo equipo que manejaba COVID manejaba el resto de los pacientes? Lo que tratábamos de hacer, tenemos 2 médicos de guardia, y era que el médico que entraba al COVID tratase de entrar lo menos posible a los otros, y que era solamente ese, no era que entraba, tratamos de limitar al máximo posible la entrada de médicos y de enfermeros también. El enfermero que tenía ese paciente solamente se abocaba a ese paciente, y tratábamos que con el correr de los días fuese también la misma persona, pero bueno, no siempre era posible eso. Pero sí tratábamos de hacer dentro de lo que el personal nos permitía, limitar al máximo posible la gente. Y ese personal, Perdón, Cari, no, Gustavo, está bien. Quieras. Es Nicolás Douglas, es nuestro neumólogo. Ahora, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, sí, Gustavo. No, simplemente que, bueno, veo que no le dan mucha importancia a hacer algún tipo de tratamiento específico en la etapa hiperinflamatoria, ¿no? O sea, un paciente que se va deteriorando clínicamente, que va deteriorando los biomarcadores de inflamación, me parece que requería en algún momento alguna terapia específica para esa etapa hiperinflamatoria que necesariamente se avecinaba. Yo un poco le insistía con el tema de los corticoides porque, bueno, toda la evidencia en contra de los corticoides surge de otros virus, surge de influenza, surge del SARS, del MERS, pero no son trabajos hechos digamos, en SARS-CoV-2. Y los trabajos que hay en SARS-CoV-2 son de grupos chinos que tienen muchas deficiencias metodológicas, no ponen la dosis
ni el tiempo, ni cuándo los inician, etcétera, etcétera. Algunos inclusive son a favor y otros son en contra. Y hay una última publicación de hace pocos días de un grupo de Detroit, de un Clinic Infectious Disease, liderado por el doctor Fadel, donde ellos utilizan corticoides en una etapa temprana, cuando el paciente necesita oxígeno, ya a 4 litros le inician los corticoides. Los hacen con dosis bajas, 0,5 a 1 miligramo de metilprednisolona, y durante 3 días si están en sala común, o 5 días a 7 días si ingresan en terapia. Y como tienen una especie de grupo control, porque los comparan con pacientes a los que no les ponían corticoides en una época previa a iniciar ese protocolo, los resultados son bastante buenos, y que yo sepa es el único estudio que realmente tiene una rigurosidad metodológica respecto del uso de corticoides en esta patología, en COVID-19. O sea que me parece que, digamos, tal vez lo que hicieron ustedes es iniciarlo demasiado tarde o en una dosis demasiado elevada, y no recuerdo el número de días. Y la otra, que en estos pacientes con fiebre prolongada, también se ha visto que los inhibidores de interleuquina 6, de los receptores de IL-6, como el tocilizumab, han tenido muy buena respuesta, tanto en el aspecto clínico, o sea, en el aspecto clínico, y entre esas cosas, en la evolución de la temperatura. Así que me parece también que podría haber sido una alternativa terapéutica, sin contar, como se sugiere ahí en el chat, con el plasma de convaleciente y todo eso, que bueno, obviamente en ese momento no estaba muy, no estaba siquiera incluido en los ensayos clínicos, ¿no? Así que bueno, no, ese era simplemente el aporte que quería hacer, porque un poco me llamaba la atención que se le preste, o sea, se haga tanto tiempo de tratamiento antiviral y no se haya hecho ningún intento, ninguna, digamos, no haya habido ninguna intención de hacer un tratamiento específico para la etapa hiperinflamatoria nomás. Gracias. Sí, sí, en realidad la evidencia, el trabajo que ahí usted comenta, doctor, es un trabajo pequeño, no hay un nivel de evidencia muy alto para el uso de Y esteroides. son 200 y pico de pacientes. Sí, sí, hay que ver la Digamos, pero experiencia es lo único metodológica, metodológicamente. pero todavía no está en las recomendaciones, inclusive en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, los corticoides como tratamiento en la fase inflamatoria del COVID no están indicados, digamos, tienen su indicación precisa, digamos, en la fase tardía del distrés, o como hemos dicho, en el shock séptico refractario con el uso de vasopresores. Bueno, sí, Pero obviamente bueno, que en todo eso va estamos todos de cambiando, ¿no? acuerdo. Todo. Claro, aunque no sea, digamos, un paciente con COVID estaría indicado en esa instancia. De todos modos, la tendencia, lo que va mostrando un poco la tendencia, y algunos grupos españoles también van a publicar su experiencia en breve, es que hay una etapa, ¿no es cierto?, de que es lo que se llama la etapa mixta del gráfico que seguramente todos conocen de Sadigi, donde hay, digamos, una instancia de replicación viral y donde empieza la etapa hiperinflamatoria, que parece ser el momento ideal para iniciar la medicación antiinflamatoria. De manera que yo creo que, más allá de que el ministerio por ahí no lo recomiende, porque bueno, el ministerio tiene que hacer recomendaciones condicionales necesariamente en base a la evidencia, uno tiene que ir considerando en estos pacientes, que yo creo que este paciente tuvo un muy buen organismo, por eso sobrevivió, pero tranquilamente podría haber quedado en el camino. Me da la impresión, ¿no? Sí, el razonamiento para usar los corticoides con esto, como usted bien dice, es buscar el balance entre la replicación del virus y el estado inflamatorio. Si uno lo hace muy precozmente, capaz que termina favoreciendo la replicación del virus y termina empeorando la situación. Entonces, encontrar ese equilibrio, y más aún en la etapa en la cual nosotros recibimos el paciente, que no había prácticamente nada escrito, y que los grupos en Europa le metían corticoides a todo el mundo, de forma precoz y en dosis altas, es una cosa que nosotros charlamos, y lo charlamos bastante,
y a fin de cuentas nosotros nos terminamos parando en lo que en ese momento se venía manifestando como un síndrome hemofagocítico, que el síndrome hemofagocítico requiere dosis altas de corticoides para frenar la actividad inmune. Entonces, usted tenía lo que se llama un síndrome de activación macrofágica, no un síndrome hemofagocítico. Un síndrome hemofagocítico tenés que encontrar hemosiderófago en el VAL o en médula ósea. O sea, eso, lo que usted tenía un síndrome de activación macrofágica, con valores de ferritina muy elevados, con triglicéridos elevados, no recuerdo si tenían alguna alteración de función hepática. O sea, era más lo que se llama un síndrome de activación macrofágica, no tanto un síndrome hemofagocítico. bueno, listo, gracias, doctor. Gracias a ustedes. La doctora, gracias Gustavo por el aporte, y la doctora Aguilera quería hacer alguna pregunta. Preguntan, hasta que entre Daniela, preguntan mucho por el tema de la gente que trabajó ahí, si la rotaron, porque fueron mucho tiempo, 80, 60, 80 días, si hubo cambio de personal, si ese personal saben si tomó, se estuvo en cuarentena, ¿saben eso? ¿Tienen conocimiento? No, nosotros, por este paciente en particular, el equipo de terapia siempre fue el mismo, tanto a nivel enfermero como médico. Tuvimos algunos profesionales del equipo que estuvieron en cuarentena por exposición o por sospecha de exposición en otras instituciones, pero acá no fue necesario. Uh-huh. Bueno. Y con respecto a lo que es el plasma de convalecientes, ¿tuvieron en algún momento algún paciente? No es que a lo mejor porque salió a lo mejor después, pero tienen conocimiento con respecto a eso, del tratamiento, si se puede hacer ahí en Córdoba. Se puede hacer actualmente, pero no ha habido paciente que está aprobado, digamos. Entonces el gobierno de la provincia sí empezó a hacer la extracción de plasma, pero no se ha utilizado. Perfecto. Quería hacer un comentario, bueno, como nos pasa a todos, esta es una enfermedad nueva, pero también tiene muchas similitudes con otras pandemias que hemos tenido antes, como el H1N1, y lo que ha generado y lo que genera al ser tan generalizada y ha afectado a todo el mundo, lo que genera es que todo el mundo quiere buscar un tratamiento, digamos. Entonces hay múltiples tratamientos que se están proponiendo, que se están estudiando. Sabemos que hay muchísimos estudios en marcha, y ha pasado con muchos de los que hemos usado, como la hidroxicloroquina, la acitromicina, el Caletra. Muchos se han usado sin evidencia. Creo que está en un momento que hay muchos estudios grandes en marcha, y algunos han concluido protocolizada y con un nivel de evidencia las cosas que sabemos que tenemos que usar. Este caso nos sirve, digamos, cuando uno empieza, tiene su primer caso de COVID, y sobre todo lo que les ha pasado a ustedes, que han usado muchas cosas, digamos, muchas sin evidencia, que ahora inclusive se sabe que el nivel de evidencia es negativo inclusive. Creo que tenemos que empezar a usar los tratamientos con la mayor evidencia posible y dentro de los protocolos, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de usar los protocolos de nuestra institución y protocolos de nuestra provincia o el Ministerio de Salud de la Nación, porque si no, es un momento donde todos aportan a partir de su experiencia, y eso en terapia intensiva no sirve. Tenemos muy malos resultados con eso. Así que bueno, ese es un comentario que me gustaría hacer acerca de todos los tratamientos que andan dando vuelta y que todo el mundo quiere hacer algo. Cuando tenemos un paciente con COVID, todo el mundo quiere ponerle cualquier tratamiento, aunque no tenga un nivel de evidencia alto, y eso es muy peligroso. A veces podemos hacer mucho mal. Bueno, no sé, hay varios que quieren hablar aquí, hay muchas preguntas del público. No sé, Natalia, ¿cómo estamos de tiempo?
Estamos ya con tiempo cumplido, creo que la mayoría de las preguntas se ha respondido, porque muchas se repiten con respecto al prono, al plasma de convalecientes, a si se hisoparon o no al personal de la UTI, si tuvieron médicos contagiados, o sea, personal sanitario contagiado a partir de algún caso, así que, bueno, creo que están respondidas la mayoría de las preguntas, vamos a cumplir con el horario para estamos pasados, ¿no? Estamos pasados 15 minutitos, pero bueno, creo que lo ha valido porque ha sido muy fructífero para todos, sobre todo para la región al centro, que bueno, que ha estado toda junta, les agradecemos mucho, les agradecemos a cada uno de los que son SATI en nuestra región. Creo que todos nos hemos apoyado muchísimo en nuestra sociedad en estos días y hemos encontrado allí amigos, compañeros, colegas que la han pasado feo, así que todo nuestro apoyo para ellos, para aquellos que han sido tanto perseguidos como vulnerados por estar al frente de la pandemia. Así que nuestra solidaridad para todos ellos y ellas que han tenido que sufrir esto. Y bueno, así que les agradecemos a todos. Pipi, no sé si querés cerrar. No, nada, agradecer a todos, sobre todo los disertantes, haber preparado, sabemos que todos estamos trabajando mucho en este momento y tomarse el tiempo para preparar la presentación, muy buena, ha sido un paciente que realmente le han hecho de todo y por suerte el paciente ha sobrevivido y bueno, espero que salga bien, digamos, ahora vamos a ver. Y agradecer a los panelistas, ¿ah? Y a vos, Nati. ¿Mm? Y bueno, a toda la gente que ha participado con las preguntas y a todos los participantes que también han hecho sus aportes, que son muy positivos. Esto da mucho para discutir y bueno, vamos a seguir aprendiendo todos los días. Yo aprendo todos los días. Así que bueno, nos vemos en el próximo Ateneo. ¿Mm? ¿Cuándo es el próximo Ateneo? Un saludo especial para Cari Balassini, que nos ha ayudado con hacer el póster, ayudó a coordinarnos, y la hacedora. Barros, que siempre está ahí atento para todos nosotros, y nosotros sentimos tranquilidad cuando entramos y ya vemos que está él. Así que, sí. Bueno,